bendiciones. Damos gracias al Señor una vez más porque Él nos ha concedido vida y salud y tenemos un día más para poder alabar y glorificar el nombre del Señor, bendecirle, reconocerle en todos nuestros caminos, como nos enseña la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero hacer un pequeño y breve repaso para refrescar nuestra memoria. Si usted recordará, en el capítulo 6 nosotros estuvimos viendo la apertura de los sellos y se nos menciona en la palabra que habían 7 sellos que estaban sobre ese rollo y que nadie podía ni leer el rollo, ni mirarlo, ni nada. Y Juan se puso muy triste, pero un anciano le dijo: no llores, porque aquí está el que lo puede abrir, y el que lo podía abrir era el Señor Jesucristo, que con su sangre había vencido, había ganado la victoria y fue capaz de poder abrir los sellos para poder ver lo que estaba en el libro. Entonces, en el capítulo 6 nosotros vimos los primeros 6 sellos, y cuando se iba a llegar al sello número 7, allí paró, y nosotros vemos cómo termina este capítulo. Lo voy a leer rápidamente en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y dice así: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así termina el capítulo 6. Con cada sello que se abre, un juicio se desata sobre la tierra. Luego llegamos al capítulo 7, y el capítulo 7 es como un paréntesis entre los sellos, porque no se terminó de hablar de los 7 sellos. Y este interludio nos menciona 2 grupos importantes de personas. Uno es el de los 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y el otro es de la multitud vestida con ropas blancas que se convierten en mártires durante la gran tribulación. Este pasaje, el capítulo 7, también nos revela la abundancia de la misericordia de Dios para salvación aún durante el tiempo de la tribulación. Entonces, el segundo grupo es el de la multitud vestida con ropas blancas que se convierten en mártires durante el tiempo de la gran tribulación. En este pasaje nosotros podemos ver la misericordia de Dios, que siempre está buscando al ser humano para que el ser humano se vuelva a Él, se arrepienta y alcance salvación. Y durante aún el tiempo de la tribulación y de los grandes juicios que van a estar desarrollándose sobre la tierra, el amor de Dios y la misericordia de Dios se pueden ver claramente. La gente de este grupo que se convierta al Señor va a sufrir grandemente, y nosotros vemos que ellos van a pasar hambre, van a tener sed, van a tener calor durante ese tiempo, aparte de que van a ser perseguidos y van a morir. Pero nos dice el último versículo del capítulo 7: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Podemos ver aquí que el Señor es el buen pastor, porque dice que el Cordero los pastoreará, es decir, Él los va a llevar a fuentes de agua de vida. Y el Cordero, bíblicamente, siempre ha sido, es y será el buen pastor al cual quienes son sus ovejas le conocen, y Él conoce a los suyos. Y dice la palabra: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y así llegamos al capítulo 8, que el día de hoy vamos a leer rápidamente,
y luego vamos a ir estudiándolo lo mejor que podamos. En el nombre del Señor Jesús leo el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando este libro. Ayúdanos, Señor, para poder entenderlo. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y nosotros disponemos nuestro corazón para poder recibir de ti lo que tú nos tienes que hablar a nosotros. Gracias, Señor, por la promesa que hay de una bienaventuranza para aquellos que leen, para aquellos que obedecen, para aquellos que escuchan el libro de Apocalipsis. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí en el capítulo 1 que ahora sí se viene a abrir el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, ¿quién abrió el sello? ¿Quién estaba abriendo los sellos? Si usted recuerda, el que estaba abriendo los sellos era el Señor Jesucristo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este sello, el séptimo sello, no solo incluye un terremoto, sino que también incluye los 7 juicios de las trompetas, porque cuando se abre el séptimo sello, dentro de este séptimo sello, como vamos a ir viendo, viene incluido los siguientes juicios que han de venir y que son conocidos en el libro de Apocalipsis como los juicios de las trompetas. Y vienen con cierta rapidez y velocidad, porque los juicios de las copas vienen después de las trompetas siguiendo rápidamente, y todo esto sucede en un tiempo corto. Si nosotros pensamos que el tiempo de la tribulación, de acuerdo a lo que entendemos bíblicamente, tiene una duración de aproximadamente 7 años, entonces durante estos 7 años, o más probablemente durante 3 años y medio, que es la segunda parte de la tribulación, van a estar sucediendo todas estas cosas antes del retorno visible del Señor Jesucristo en gloria y majestad. Amén. Aquí nos dice la palabra que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Es decir, vino un tiempo donde todo estaba callado. ¿Por qué? Juan no nos dice qué causó este silencio, pero especulando un poco, podría ser que el rollo se hubiera abierto por completo al desatar el último sello, al abrir el último sello. Y quizás, incluso, aquí estoy especulando, por eso que lo repito, quizás incluso ese rollo y lo que estaba contenido allí se logró ver en el cielo, y todo el cielo, todos los habitantes pudieron ver el plan glorioso de Dios que Él ha preparado para el universo. Pero también podemos pensar que quizás las huestes celestiales simplemente quedaron atónitas ante lo que vieron. Un silencio de estupefacción, un silencio de anticipación por lo que va a suceder, por la tremenda realidad de los juicios que Dios está a punto de desatar. La humanidad, recuerde, en su rebelión contra Dios, llegó al punto donde medidas severas eran necesarias. Y medidas severas vemos aquí en la palabra que se están tomando. Si nosotros leemos Sofonías, un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Entonces vemos aquí que cuando el Señor va a ejercer juicio, aquí el profeta llama a la tierra y a todos los habitantes a estar callados en la presencia de Dios. También más adelante en el mismo capítulo 1 de Sofonías, en los versículos 14 al 18, leemos lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Usted también puede leer en su casa Habacuc capítulo 2 versículo 20, que nos menciona que delante del Señor tiene que callar toda la tierra. Cuando la presencia de Dios y el Dios Todopoderoso habla, los demás tenemos que escuchar. Amén. Cuando un personaje importante en la tierra habla, un presidente, un alcalde, una persona de importancia, e incluso yo diría un profesor, como lo hacíamos en los tiempos antiguos, que escuchábamos, cuando había respeto, había un silencio, porque alguien iba a hablar. Y cuánto más cuando Dios es el que nos está hablando directamente a través de su palabra. Hubo ese silencio por lo que venía probablemente. Y nos dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Durante este silencio que he mencionado en el versículo 1, se le da a los ángeles las 7 trompetas. Recuerde usted que Juan era judío, y como judío, él comprendía el lugar de las trompetas en la vida nacional de Israel. Según Números, el libro de Números, capítulo 10, que le animo a leerlo en su casa, las trompetas tenían 3 usos principales e importantes. Número 1, convocaban al pueblo. Números capítulo 10, versículos 1 al 8. Número 2, anunciaban la guerra. Capítulo 10, versículo 9. Y número 3, anunciaban tiempos especiales. Capítulo 10, versículo 10. En Éxodo, también capítulo 18, usted puede ver que la trompeta sonó en el monte Sinaí cuando se le dio la ley al pueblo, y se tocaron trompetas cuando el rey fue ungido
y cuando los reyes eran entronizados, se tocaban las trompetas en el pueblo. No sé si usted recordará también cuando Josué fue a conquistar la tierra prometida, hubo también un toque de trompetas. El pueblo comenzó a dar vueltas alrededor de Jericó y ellos al final tocaron las trompetas, la tocaron fuertemente y los muros se vinieron abajo. Aquí en Apocalipsis, las trompetas anuncian los juicios inminentes. Las plagas que las trompetas traen sobre la tierra serán en respuesta a muchas de las oraciones de los santos. Estos juicios, y aquí está la buena noticia, a pesar de que son severos, son grandes, llevarán a muchas personas a Cristo. También juzgarán a los pecadores y vindicarán el testimonio de los santos sobre la santidad de Dios, el juicio final y el triunfo final. Las trompetas aquí tienen una mayor intensidad que los sellos. ¿Se acuerda que vimos los sellos, los caballos y todo lo que comenzaba a pasar? Aquí cuando llegamos a las trompetas, estos son juicios con mayor intensidad. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, cuando los ángeles reciben estas trompetas, vemos que comienzan a suceder cosas. En el versículo 3, nosotros vemos que otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Este era un utensilio dorado que colgaba de una cadena y se utilizaba para llevar los tizones encendidos desde el altar de bronce al altar del incienso, con el fin de encender el incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y esto lo hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes todos los días, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Sacaban del altar del sacrificio y lo llevaban al altar del incienso y ponían allí para que pudiera subir este olor grato a Dios. Usted lo puede leer también en su casa en Éxodo capítulo 30, específicamente los versículos 1 al 10. Aquí nos menciona algo importante, nos dice que y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué son estas oraciones de los santos? ¿Quiénes son estos santos? Bueno, las oraciones de los santos no son las oraciones de un grupo especial de gente en el cielo que, habiendo hecho méritos, llegaron a un estado de santidad, porque a veces pensamos eso. En la Biblia vemos que todos los hijos de Dios son llamados santos. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, el Señor nos pone en una posición legal delante de su presencia como santos. Somos santos por medio de Cristo. Somos santos por medio de su santidad. Recuerde que incluso la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dice claramente que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto, somos santos y somos justos. En ninguna parte de la palabra el Señor, a través de los apóstoles, cuando escribían, les decía a las personas: a ustedes, pecadores, sucios e inmundos, les escribo. No, sino que decía a los santos, a los justos, que se encuentran en Galacia, que se encuentran en Dallas, que se encuentran en los diferentes países del mundo, a los santos. Somos los santos de Dios. La palabra nos dice que este grupo de personas que había estado orando, ahora esas oraciones iban a ser respondidas. Muchas veces nosotros hemos estado orando a través del tiempo por diferentes cosas y no vemos que nuestras oraciones son respondidas rápidamente o a la manera que nosotros queremos. Pero una cosa le puedo decir: Dios escucha la oración de sus hijos y Él las va a responder en su tiempo, en la manera correcta, en la manera que va
a producir algo bueno, algo agradable, algo perfecto. Amén. Así que no se desanime cuando está orando por alguien, cuando está orando por su familia, por sus amistades, quizás para que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Y usted no lo ve rápidamente, el Señor ha escuchado esa oración y el Señor va a hacer todo lo posible. Va a rodear a esas personas para que esas personas puedan venir a Él. No los va a obligar, téngalo claro, porque Dios no obliga a nadie. Él no creó robots, creó personas con un libre albedrío para que puedan venir a Él voluntariamente. Entonces Él los va a rodear porque nosotros estamos orando y les va a dar una oportunidad y quizás otra, porque dice la palabra claramente que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Amén. En la Biblia no nos menciona en ninguna parte que las personas, los santos, las personas que han partido antes que nosotros al cielo, que han muerto por Cristo o han muerto en esta vida, ellos estén orando por nosotros. No nos menciona eso. Así que no podemos decir que ellos están orando a Dios por nosotros. Quizás lo están haciendo, no lo sabemos, pero la palabra de Dios no lo menciona. Y si la palabra de Dios no lo menciona, nosotros tampoco podemos darlo como por hecho. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando este ángel toma ese fuego del altar del incienso, mezclado con las oraciones de todos nosotros y de todos los que han orado a través de todas las edades, y lo lanza a la tierra, hay un efecto. Y ese efecto son truenos, voces, relámpagos. Esto no son cosas silenciosas, suavecitas, sino que son cosas fuertes. Los que hemos escuchado, ¿no es cierto?, los truenos y los relámpagos, por ejemplo, acá y en otras partes del mundo, que muchas veces truena muy fuerte, podemos entender lo que esto significa. A veces los truenos llegan a hacer retumbar incluso las casas. Así que esto que pasó, que está mencionando aquí el apóstol Juan, que pasó en ese momento, es algo fuerte. Truenos, relámpagos y un terremoto. En el capítulo 4, versículo 5 del libro de Apocalipsis, menciona: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el versículo 5, entonces, también se nos menciona que en la presencia de Dios y del trono de Dios salían relámpagos y truenos y voces. Y en el capítulo 6 también se nos menciona de un gran terremoto que sacudió la tierra. Por eso que dice la palabra: ¿y cómo podrán mantenerse en pie? Cuando este ángel toma las oraciones de los santos mezcladas con el incienso a la presencia de Dios y luego las lanza a la tierra tiembla, la tierra es remecida. Es decir, lo que viene será algo de una mayor intensidad. Los juicios que traen las trompetas son de mayor intensidad que los juicios que trajeron los sellos. Versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y cuando comienzan a tocarlas, comienza a mencionarse aquí cuáles son los juicios que venían. Versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Cómo va a suceder esto? Algunos se preguntan si estas cosas que van a suceder serán a través de fenómenos naturales o situaciones provocadas por el hombre, como guerra nuclear, polvo radiactivo, contaminación del medio ambiente, meteoritos o muchas cosas más. Y estas cosas pueden ser así. La palabra no nos dice exactamente cómo van a ser, pero nos dice lo que va a suceder. Ahora, aunque estas son ideas interesantes de cómo puede suceder, nunca debemos dejar afuera la verdad de que Dios es el que trae el juicio. Él no es un espectador pasivo, así que esto no es
la naturaleza siguiendo su curso, sino que es la mano de Dios en acción. Podrían ser también a través de erupciones volcánicas, a través de un terremoto, a través del vapor y el agua que se arrojan cuando hay erupciones y que suben rápidamente y se condensan con la facilidad y vuelven como granizo. Podrían ser gases, el polvo mezclado que va a contaminar todas las cosas, no lo sé. Pero una cosa sé, la tercera parte de los árboles, dice la palabra aquí, se quemó y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte es una parte significante, porque cuando nosotros tenemos incendios, grandes incendios donde nosotros vivimos, los árboles se queman, los bosques se queman, y no es algo rápido de que vuelva a crecer. Entonces va a haber necesidad, va a haber hambre, va a haber escasez en la tierra. Versículo 8 nos dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Como una gran montaña, dice, ardiendo en fuego, cuando el segundo ángel tocó la trompeta, se precipitó al mar. No nos está diciendo que es una montaña, sino que nos está diciendo que es como una gran montaña. Es decir, podría tratarse de un meteorito o de un asteroide rodeado por gases que se van a encender al penetrar la atmósfera de la Tierra. Su impacto creará un oleaje brutal que va a destruir la tercera parte de las flotas mundiales, al punto que nos menciona aquí que el mar se convirtió en sangre. ¿Cómo se convirtió en sangre? No lo sé. Puede referirse a un acontecimiento conocido como la marea roja, que es causado por la contaminación masiva del agua debido a la presencia de miles de millones de microorganismos muertos, y en este caso puede ser como el resultado de la colisión del meteorito que puede caer. También podría tratarse, y escuche bien aquí, de sangre literal, como el resultado directo del juicio de Dios en este tiempo final. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Usted sabe que en este tiempo aún el comercio marítimo es importantísimo en el mundo. Muchas de las cosas que nosotros tenemos y que llegan a los diferentes países son transportadas a través de los barcos mercantes. Pero aquí la palabra dice que la tercera parte de las naves fue destruida, y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar fue destruida. Y si son destruidas las naves, van a ser destruidos aquellos que están en las naves, es decir, los seres humanos. Llegamos al tercer ángel. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿A quién le gusta beber cosas amargas? Yo creo que a nadie. La mayoría de nosotros, lo más probable es que nos gusten las cosas dulces, y quizás incluso muchos tienen problemas allí con las situaciones de la glucosa, la diabetes, la subida, ¿no es cierto?, del azúcar en la sangre, etc. Pero aquí dice la palabra que cuando el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una estrella ardiendo, que era una estrella con el nombre de ajenjo. Y ajenjo es una sustancia amarga y venenosa que se obtenía de una raíz y que producía un tipo de ebriedad y enajenación hasta causar la muerte en las personas. Este cuerpo celeste que va a caer quizás sea un cometa, porque deja a su paso una estela gigantesca, se desintegrará al aproximarse a la Tierra, y quizás los escombros contribuirán a contaminar todavía aún más la Tierra. Aquí lo que está contaminando son las aguas dulces, las aguas potables. El anterior veíamos que esa como gran montaña cayó sobre el mar,
Pero ahora este cuerpo celeste, esta gran estrella, cae sobre la fuente de las aguas, es decir, las aguas dulces. Si nosotros no tenemos agua potable, una gran parte de la humanidad moriría rápidamente. En el día de hoy nosotros vemos que está habiendo sequedad en muchas partes y en otros lugares tenemos lo opuesto, tenemos inundaciones. Y aunque es agua dulce, por así decirlo, que está cayendo, la gran cantidad produce un efecto contrario que trae muerte y destrucción también. Entonces esta estrella produce que las aguas sean contaminadas, las aguas potables, y el ser humano no tenga acceso a tomar de esta agua. La última parte del versículo 11 dice: y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Versículo 12: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Cuando el tercer ángel toca la trompeta, viene una oscuridad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas es herida. De forma sobrenatural, Dios va a reducir la intensidad de los cuerpos celestes, y la pérdida del calor solar específicamente ocasionará una baja en las temperaturas que producirán cambios drásticos en los ciclos meteorológicos, botánicos y biológicos. Sin embargo, esta medida será temporal, porque nosotros después podemos ver más adelante, en el capítulo 16 de Apocalipsis, que el sol todavía va a estar calentando. Quizás parte de este juicio en el cual Dios va a permitir esta oscuridad es para llamar, para advertir al ser humano de que vengan a Cristo. ¿Por qué? Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, podemos leer lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo esto: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo es la luz. Y en medio de este juicio y de las cosas tremendas que la gente que esté en la tierra esté experimentando, van a tener la posibilidad de mirar hacia la luz de Dios, de mirar hacia el Señor Jesucristo. Él es la luz. Quizás es como un llamado de parte de Dios de decir: hey, aquí estoy, vengan a mí, clamen a mí, de todos los términos de la tierra para que encuentren salvación. En el capítulo 3 de Juan, versículos 19 al 21, nos dice lo siguiente. Mire, todos nosotros conocemos muy bien Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, y yo creo que usted hasta lo puede recitar: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 nos dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, es que todas las personas puedan alcanzar salvación. Y por eso envió al Señor Jesucristo al mundo, para que a través de Él nosotros pudiésemos tener acceso a Dios. El único medio de salvación, el único camino al Padre es el Señor Jesucristo. No hay otro medio. No es una religión, no es otro mediador, sino que es el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Él es el único camino, el camino al Padre. Entonces, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo verdaderamente y vive para Él, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser, por así decirlo, sino que ya ha sido. Ya tiene la condenación sobre su vida. Por eso que Cristo vino, para salvarnos. ¡Gloria a Dios!
por la venida de Cristo, gloria a Dios, porque un día la luz de Dios vino sobre nuestras vidas, aleluya. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús es la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en este juicio, que es la cuarta trompeta de la que estamos viendo acá, viene oscuridad. Y esto es como un llamado para mirar a la luz. Jesucristo es la luz. Si tú sientes que tu vida está en oscuridad, te sientes que estás allí como yendo por un túnel oscuro y que no encuentras la salida y no encuentras la luz, quiero decirte que Jesucristo es la luz, Jesucristo es la respuesta para todas tus necesidades. Jesucristo es la luz que vino a este mundo y el que le sigue no va a andar en tinieblas. Cuando a mí me preguntan cómo era mi vida antes de Cristo, yo le puedo decir que era como estar en un cuarto oscuro, sin luz, encerrado, no veía nada y estaba tropezando con todo y no tenía esperanza. Pero un día el Señor Jesucristo llegó con su luz inigualable y alumbró todo y pude ver la salida y pude caminar. Cristo es la salida, confía en Él. El último versículo del capítulo 8 que estamos estudiando el día de hoy nos dice lo siguiente: y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Aquí hay una cosa muy importante. Este ángel que aparece aquí volando en el cielo viene trayendo una palabra, viene trayendo no solo un ay, sino tres ay. Tres ay, ¿cuántas trompetas más faltan que suenen? Tres más, porque hemos visto 4 trompetas. Las voy a mencionar rápidamente. La primera era granizo y fuego mezclados con sangre que queman a la tercera parte de la tierra y los árboles y toda hierba verde. Luego la segunda trompeta trae una montaña o como una montaña ardiente que convierte una tercera parte del mar en sangre, mata a una tercera parte de las criaturas marinas y destruye una tercera parte de las naves que se encuentran en el mar. Luego la tercera trompeta, vemos una estrella ardiendo que cae y convierte una tercera parte de los ríos en aguas amargas y causa la muerte de muchos. Y la cuarta que vimos y última del día de hoy trae oscuridad, porque el sol, la luna y las estrellas se oscurecen y la tercera parte del día y de la noche no tiene luz. Pero quedan todavía 3 trompetas más que han de sonar. 3 ay, 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 ay. Como decimos por allí, ay, 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 porque lo que viene es algo grande todavía. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Aquí quiero hacer una aclaración, que cuando se está mencionando los moradores de la tierra, la Biblia menciona como moradores de la tierra a aquellos que no están siguiendo a Cristo, que no tienen su vista en las cosas de arriba, que no están buscando las cosas de Dios, sino que están bien a gusto en las cosas de esta tierra, en la forma de vida de esta tierra, siendo guiados por sus pensamientos, por sus emociones, por sus pasiones, que están fuera de la voluntad de Dios y se deleitan en eso. Y como dice la palabra, no solamente ellos hacen cosas que no agradan a Dios, sino que muchas veces se deleitan en aquellos que las están haciendo también. Y muchos otros incluso introducen a otras personas a estas malas prácticas que la Biblia menciona y que van en contra de Dios, en contra de la naturaleza de lo que Dios creó. Aquí les voy a leer rápidamente varios versículos, pero solamente del libro de Apocalipsis,
donde se nos mencionan a los moradores de la tierra. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Le está hablando primeramente a aquellos que vencieron y que guardaron la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? ¿Se acuerda usted la multitud de los que habían sido muertos por causa de la fe y del testimonio que ellos tenían en Cristo Jesús? Ellos estaban orando, lo vimos en este capítulo 6, a Dios pidiendo justicia. Capítulo 8, versículo 13, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Capítulo 11, versículo 10 de Apocalipsis, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros. Este pasaje está hablando de cuando la gente aquí en la tierra dé muerte a los 2 testigos que estudiaremos más adelante y que están hablando la palabra de Dios, y ellos le den muerte. Ellos, dice la Biblia, que se van a regocijar de haberlos matado, porque finalmente aquellos que los atormentaban y que les decían, mira, esto que estás haciendo no está bien, arreglen su camino, enderecen sus sendas, cuando los den muerte ellos se van a regocijar. Ya, finalmente estos no nos van a molestar más, no nos van a torturar más con sus palabras. Capítulo 11, versículo 10, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los habían atormentado, amonestándolos de que se vuelvan a Cristo. Capítulo 13, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, a quienes adoraron a la bestia, que menciona la palabra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, y engaña a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Recuerde usted que ese capítulo está hablando acerca del anticristo y del falso profeta. Capítulo 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hablando acerca de la gran ciudad que la Biblia llama como la madre de las rameras. Y el último que quiero mencionar es Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, que nos dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Espero que le pueda quedar claro que los moradores de la tierra son aquellas personas que no están viviendo para Dios, que no son los moradores del cielo, porque aquellos que hemos creído en Cristo, la palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Muchas veces nos desesperamos por tener la ciudadanía de un país, y no es malo si la podemos obtener, pero la verdadera ciudadanía nuestra, la que verdaderamente importa, es aquella que está en el reino de los cielos. Si somos ciudadanos del cielo o somos de los moradores de esta tierra. Este pasaje que hemos estudiado el día de hoy nos muestra las grandes cosas que van a estar sucediendo, y por eso que nosotros, como hijos del Señor, como creyentes, como siervos de Dios, tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios a la gente, tenemos que estar sembrando la semilla de la palabra de Dios para que las personas tengan esta oportunidad de no tener que pasar por este periodo terrible, tremendo, llamado en la Biblia la gran tribulación o la angustia de Jacob. Amén. Que el Señor les bendiga.